Hola, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme, a vosotros por venir y por aguantar hasta las horas, ¿vale? Y espero que además de cerveza y vino hayáis tomado café, pues sería feo que os durmierais ahora, ¿vale? Vamos a intentar pensar un poquito. Me presento, ya han dicho, yo soy Salva, vengo del sur, de Vallecas, sur concretamente, ¿vale? Ya soy un señor mayor, me he dado cuenta cuando hice esto que llevo más de 30 años en el mundo del diseño y desde el 2001 en el mundo del diseño de experiencia de usuario, así que ya empiezo a peinar canas, así que bueno, vamos al lío, ¿vale? Lo primero, ¿cómo se llama la charla? Please Make Me Think, todo el mundo ha leído el libro de Steve Kraft, Don't Make Me Think, ¿vale? Tiene razón, ¿vale? Yo no vengo a cargarme a Steve Kraft, tiene mucha razón, leer el libro tiene muchísimo sentido, tiene muchísima razón. Y también la famosa ley de Pareto, ¿vale? El 80-20, ¿vale? También el concepto de keep it simple, ¿vale? Tienen mucha razón, ¿vale? Yo no he venido aquí a cargarme a nadie y mucho menos a gente tan lista, ¿vale? Y de verdad que debemos intentar hacer las cosas que sean simples, ¿vale? Pero yo he venido a decir un poco lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué va esto. Entonces, yo lo que quiero es que intentemos a veces complicar la vida, complicarnos un poquito la vida, complicarle un poquito la vida a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a veces hacerles pensar un poquito, ¿vale? Para intentar crear estas experiencias o estos productos que sean memorables, ¿vale? Que la gente quiera usar, que la gente esté deseando contarles a otro para usarla, ¿vale? Y eso es un poco la idea. Mira, en esta sí estoy guapo, ¿ves? Bien. En realidad va un poco de esto. Esto no os lo conocéis, esto es el Washington Memorial de Wall, ¿vale? Es un monumento a los fallecidos en la guerra de Vietnam que tiene los nombres de todas las personas fallecidas en la guerra de Vietnam, ¿vale? Entonces, si esto fuera un producto, la manera más fácil de crearla, la manera más fácil de usarlo y la manera más fácil de entenderlo por un usuario, ¿cómo sería poner esos nombres? Por orden alfabético. ¿Vale? Pues no hay duda, eso es lo más fácil de encontrar. Yo voy a buscar a mi familiar que murió, se llama John Smith, me voy a la S, encuentro John Smith. Aquí está, un montón de John Smith, pero aquí está, se han acordado de mi familiar, está puesto aquí. Es súper fácil de usar. Si hay otras personas mirando el nombre de un familiar, pues ya sé que su familiar fallecido se llamaba igual que el mío. Bueno, esa es la experiencia. Decidieron complicarlo, ¿vale? No está puesto así, está puesto por orden de fallecimiento, ¿vale? De la primera persona que falleció a la última, lo cual el muro ya cuenta una historia. ¿Vale? Si la guerra hubiera empezado unos días después, a lo mejor los primeros no hubieran muerto. Si hubiera terminado una semana antes, los últimos no hubieran fallecido. ¿Vale? Ahora, encontrar a mi familia es más complicado. Y no solo eso, me tienen que explicar cómo usarlo. Tienes que ir ahí, tienes que buscar por orden alfabético el nombre de tu familiar, ver en qué parte del muro está, lo tienes que encontrar. Y ahora, cuando veas los nombres de alrededor, ya no se llamarán igual que el mío. Será la gente que murió al lado de mi familiar, que lucharon con él o con ella, que sufrieron juntos, ¿vale? Que a lo mejor pelearon juntos. Y cuando vea a otra persona que está viendo un nombre junto al lado del mío, sabré que su familiar luchó, sufrió y vivió con el mío, ¿vale? La emoción ha cambiado, la experiencia ha cambiado, ¿vale? Y han complicado el proceso, han complicado el uso, ¿vale? Pues va un poco de esto. Luego cada uno vive una experiencia, ¿eh? Hay gente que estará muy orgullosa de que su padre muriera por defender la libertad y otro que estará muy enfadado porque mandaron a su hermano a luchar en una guerra que no era la suya, etc. ¿Vale? Cada uno luego vivirá una experiencia. Pero yo voy a intentar diseñar una experiencia que sea memorable, ¿vale? Y eso a veces me obliga a complicar un poquito esa experiencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una cosa muy guay que es no solo querer usarlo, sino estar deseando que los demás usen esa herramienta, ¿vale? Estás deseando usar, hay algunos que vamos a ver que yo a mí me encanta usarlas y estoy deseando mostrársela a mis clientes para que la usen también. Eso es emoción. Eso es que esa herramienta te ha solucionado tanto que te ha emocionado y estás deseando compartirla con los demás, ¿vale? Pues vamos a complicarnos un pelín la vida. Y esto es importante, ¿vale? Porque efectivamente hemos dicho que hay que simplificar, y hay que hacerlo fácil. Pero no se trata de simplificar el producto, no se trata de no añadir funcionalidades. Se trata de simplificar una cosa. ¿Sabéis qué es? ¿Alguien me puede decir muy rápido? Lo único que hay que simplificar es el uso. Tiene que ser muy fácil de usar. Ya está. El resto puede ser complejo. Tiene que ser complejo, no complicado. ¿Vale? Es lo que hay que simplificar el uso. Y ya está. ¿Vale? Yo podría dar la charla, irme, y si os quedáis con eso está bien, ¿vale? Esto se llama ya está porque este sacacorchos se llama ya está. ¿Vale? Es el sacacorchos ya está de la empresa El Sacacorchos Perfecto, es una empresa española, ¿vale? El nombre también es memorable. Se llama ya está porque la verdad es que lo usan, vas a flipar, ¿vale? Cuando lo usa alguien, aprietas, subes, está descorchado y dices, ya está, y ¿ves? Se llama así por eso.
¿Vale? Y es que yo cuando me lo enseñaron, la primera vez que lo vi, dije, ya está, y dije, ¿ves? Digo, hostia, ¿verdad? Se llama ya está por eso, ¿vale? Es complicadísimo, lo ha diseñado un ingeniero que trabajó para la NASA, es complicadísimo. Hay que enseñar a usarlo, cómo se agarra, cómo se sube, cómo se baja. Y además se complicaron la vida diseñando un cortacápsulas que no era un cortacápsulas normal, que corta la cápsula por debajo de la rebada de la botella, para que no quede nada de estaño si la cápsula es de metal, que no pueda caer nada. Y hay que explicarlo. Y el valor está en que te lo cuenten, ¿vale? No es una interfaz que se entienda, ¿vale? Te lo cuentan y entonces vale. Y es tal vez el mejor sacacorchos del mundo, se llama ya está, ¿vale? Entonces, bueno, hay que explicar a usar las cosas, ¿vale? Ahora, no me han pagado ni nada, ¿eh? Es que me gustó mucho. Lo conocí hace más de 20 años, ese sacacorchos, ¿eh? ¿Quién no ha visto esto? ¿Vale? Internet está lleno de esto, ¿vale? Una interfaz de usuario es como un chiste. Si tienes que explicarla, no es tan buena, ¿vale? Y hay hasta camisetas, ¿vale? Hay mil, podéis ver, estos son recopilaciones, tú pones esto en Internet y te salen 1000 cosas. Puedes encontrarlo por todos los lados, ¿vale? De verdad que no hay que explicar, claro que hay que explicar los interfaces, ¿vale? No pasa nada por explicarlos. Si son complejos, si están cosas, hay que explicarlos. No pasa nada. Todos hemos visto, iOS era muy fácil de usar cuando salió en el 2007, ¿vale? Todo el mundo, joder, es facilísimo, qué maravilla, ¿vale? Apple se gastó mucho dinero en esto. ¿No suena? Ahora. This is your music. This is your email. This is the web. And this is a call on your iPhone. Oh, qué bonito. Este es un anuncio del 2007 antes de que saliera el primer iPhone, ¿vale? Hicieron un montón de anuncios así, un montón de anuncios así. Apple se gastó mucho dinero en enseñarnos a usar un producto antes de tenerlo por primera vez. De tal manera que cuando cogimos por primera vez un iPhone, todos sabíamos usarlo. Y joder, qué fácil es, no, es que me han enseñado a usarlo. ¿Vale? Ahora, lo hablaba ayer con Oji, ahora un niño, porque te ha visto usarlo, ahora ya los niños, no hay que enseñar a usar un iPhone, ¿vale? Hay que enseñar que hay cosas que no son táctiles, ahora hay que enseñar eso, ¿vale? Pero en su momento hubo que enseñar a usar esto, y nos pareció súper fácil de usar, ¿vale? Entonces, no pasa nada por explicar PayFit, que estaba antes aquí, es un productazo. Si entráis en la web de PayFit, lo primero que es, te enseñan a usar PayFit. Pues es que es complejo, no es complicado, pero es complejo. Entonces hay que explicarlo, no pasa nada por explicar los interfaces, ¿vale? Otra cosa que escuchamos muchos es que menos es más, ¿vale? Pues yo no estoy tan seguro de que menos sea más, ¿vale? Porque si habéis tenido alguna vez algo que era un extra, ya sea en un producto, una cosa chula, un extra en un coche que tuviste una vez, ¿vale? Como el nuevo no lo tenga, lo echáis un montón de menos. Era una tontería, era los espejos calefactables, era el no sé qué, era el regulador de altura del calefactable. Joder, esas cosas como el nuevo no lo tenga, aunque sea mejor, lo vas a echar de menos. Todo lo que nos quitan nos duele mucho, ¿vale? Entonces, hay un ejemplo maravilloso. Para mí, Miro es una herramienta increíble. Yo, encantado de conocer a Raúl esta mañana, ¿vale? O sea, ayer que estuve hablando con él, es un producto que no para de añadir funcionalidades cada día. O sea, tú entras, cada vez que abres Miro tiene 300 cosas nuevas. No paran de añadir. O sea, ley de Pareto da igual. Yo utilizo mucho Miro, utilizo el 2% de Miro o el 1% de Miro. Ya no el 20%. Da igual, es un flipazo. Estoy encantado de usar Miro. No solo eso, es que estoy contento cuando voy a tener una sesión de Inception con clientes de poder usar Miro. Hay muchos clientes que me han dado las gracias por enseñarles Miro, ¿vale? Y es que está lleno de funcionalidades. Y las tienen que explicar y te tienen que enseñar a usarlas, porque no hay un menú para... Pues está fenomenal, ¿vale? Figma es un productazo maravilloso. Sin duda, ahora mismo, la mejor herramienta para hacer diseño de productos, sin duda, ¿vale? Adobe XD, que no era tan bueno, tal vez, tenía dos cositas que yo echo de menos cada vez que uso Figma. Yo uso poco Figma porque ya estoy menos en el craft de lo que estaba antes, pero todavía abajo, de vez en cuando sí estoy. Y tenía dos pequeñas tonterías que las he hecho. No cambiaría ahora Figma por XD, o sea, creo que es mejor Figma. Pero eso que me quitaron, eso que no tengo, lo he hecho un montón de menos. Y me da mucha rabia. Entonces, cada vez que nos quitan algo, nos duele. Entonces, menos es menos. Menos es menos, ¿vale? Si no, lo veis en vuestras nóminas y lo comentáis, ¿vale? A ver qué os parece, ¿vale? Y es que el demonio está en los detalles, ¿vale? Y mola mucho complicarse la vida, aunque sea solo para unos pocos, para unos tipos de usuarios, o que a veces esté oculto, ¿vale? Bueno, esto no tengo ni idea, ¿vale?
usuarios de Photoshop antiguos, yo como empecé con la versión 2, ¿vale? Usuarios de Photoshop antiguos, había una opción de menú que era reutilizar un filtro, ¿vale? Pero con opciones de fusión que se usaba muchísimo. Y luego lo quitaron cuando llegaron los filtros inteligentes. Han dejado el atajo de teclado. Pero hay gente que lo sigue usando. Y cuando lo... ¡Anda, esto sigue funcionando! Digo, con mando mayúsculas F, sigue funcionando, ¿vale? Entonces estas cosas molan, porque te las encuentras y cuando dices, siguen pensando en mí. Y te da gustirrinín, dices, qué bien. ¿Se acuerdan? Y eso genera engagement. Y al generar engagement, lo que genera es perdón. El día que fallen, como tú sabes que alguna vez han pensado en ti, les perdonarás ciertos fallos. ¿Vale? Entonces eso está muy bien. ¿Vale? Así que vamos a ver. Esto es la bandeja del Astra Sport Tourer. ¿Vale? Es el coche que conduzco yo normalmente. ¿Vale? Es un ranchera, tiene el culo grande. ¿Vale? Tiene el maletero largo. ¿Vale? Y yo esto se lo compré a un artificiero, a un subinspector de los TEDx de artificieros, cuando se lo compré de segunda mano, pues el tío me vendía las bondades, pues no tiene correa, tiene cadena, tal, está como nuevo, ya verás, dice, y esto mola un montón. Y me enseña la bandeja, digo, ¿de verdad me vas a vender la bandeja del coche? Estamos tontos, ¿lo que pasa? ¿Vale? No sé si veis, hay como una línea que va en diagonal, como tiene culo, ¿vale? La bandeja, y es que tiene dos posiciones, puede ir hasta el final, o le das un toquecito y se sube un poquito para arriba, ¿vale? Han creado un nuevo rail, otro modelo de interacción. Yo llevo la mochila del gimnasio, la mochila de Aikido, la mochila del ordenador. Yo lo uso 2 o 3 veces al día mínimo, de dejar y de sacar. Lo uso todos los días. Y efectivamente, cada día digo, pues tenía razón este tío en decirme cómo mola esta manera. Se han complicado la vida. Nadie va a comprar un coche por esto. Esto no es una decisión de negocio de vamos a vender más coches metiendo esta funcionalidad, no. Esto lo han hecho por amor a sus clientes y por una visión que tienen de vamos a hacer que esto sea mejor. Pues mola tanto que lo estoy trayendo aquí. Y es que me acuerdo de aquel tío que dijo, pues lo de la bandeja ya verás, mola un montón. Y efectivamente, mola un montón. ¿Vale? Y hay que enseñar a usarlo. Pone press porque le das un golpecito y entonces la bandeja sube. Y ya es muy fácil de tirar, no tienes que ir hasta el final, porque como tiene el maletero largo, pues no llegaría siempre. Solo utilizo abrir la bandeja del todo cuando me voy de viaje y meto maletas grandes. ¿Vale? Bien. Esto cuando mi hijo empezó a jugar al golf antes que yo estoy empezando, ¿vale? Y cuando vas a la máquina de golf, ¿vale? Si no os lo veis, pero el cubo se queda a 1 centímetro del suelo, pero te dejan ahí para colgarlo. Yo la primera vez iba con los palos, que me los habían dejado, meto la bola y me dijo, papá, eso está ahí para colgar el cubo. Tontería, claro. Cuando aquello se llena con 60 bolas, no tienes el asa porque se te ha quedado por el otro lado, la coges malo, llevas los palos, se te queda y dices, joder, lo dejas ahí. Entonces, esta tontería, esa rebabilla que tiene ahí para dejar, es comodísimo. Tú lo dejas ahí, que no pesa, está vacía, cuando ya llevas 60 bolas, lo coges fenomenal. ¿Vale? Se han complicado la vida y no hacía falta nada porque está a 1 centímetro del suelo. Podías dejar ahí ni una bola así va a quedar fuera. Pero han pensado en el uso, se han complicado la vida y me la han facilitado a mí. ¿Vale? Y esto es una funcionalidad que le gusta a todo el mundo. ¿Vale? Cuando estáis siempre en vídeo que paráis y salen los actores que están en manera, es maravillosa. Es una funcionalidad que a todo el mundo le gusta. Era 100% necesaria, ¿no? Es 100% fabulosa y no es una idea de negocio. Esto no sale de negocio, no sale de esto, no hay gente que va a coger Prime por esto. Esto lo han hecho por una cuestión de visión, por una cuestión de valores, por una cuestión de lo que quieren ser. Y mola muchísimo, mola un montón. Y te da rabia que en otras plataformas no lo tengan. ¿Vale? A mí me encanta, es una funcionalidad que me gusta muchísimo. Y está oculta, solo aparece de pronto. Pues bien, gracias. ¿Vale? Así que no pasa nada por añadir. ¿Vale? Podéis añadir. Lo que no tenéis es complicar. ¿Vale? Hay que facilitar, ¿vale? Y si lo complicamos, que a veces al añadir cosas lo volvemos complejo, lo explicamos. Y si lo que hay que hacer es que la explicación se entienda. Y ya está, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Esto es una cubitera de Ikea, ¿vale? Esta la tenían mis suegros en un apartamento en la playa. ¿Vale? La cubitera en sí mismo es un mal producto, de base no es buena idea en general. Pero había 2 tipos de cubiteras. Las cubiteras rígidas, que cuando que no salían los hielos o cuando apretabas se partían, malo. O las cubiteras blandas, que cuando las llenabas de agua ibas ¿vale? Se te caía todo el agua y intentar meterla en el congelador sabías que le ibas a liar. Siempre. ¿Vale? Pues esta cubitera yo siempre compro bolsa de hielo porque las cubiteras me parecían una mierda, excepto con esta cubitera, que se complicaron la vida metiéndole el doble de material y el doble de partes. ¿Vale? Había una parte, oye, se ve poquísimo, hay una parte aquí que es la parte rígida que tiene unas asas y una parte blanda, lo cual para llenarla, ¿vale? No se te caía una gota, pues encima tenía unas asas grandes y cuando podías sacar era muy fácil de sacar el hielo. Se complicaron la vida, le pusieron el doble de material, 2 partes, fabulosa, la única cubitera que he usado. ¿Vale? Cuando íbamos a ver no compraba hielo, ¿vale? Bien. Un váter, ¿cómo no puede haber un váter en una presentación de producto, hombre? Bien. Aquí hay un producto que en un principio es peculiar, que es lo de los 2 botoncitos, que nunca nos queda muy claro, ¿vale?
lo más simple, poner un botón, tú tiras, pulsas y aquello es agua, ¿no? Pero han decidido complicarse la vida, le han puesto 2, ¿vale? Para gastar menos agua, pero no queda muy claro. Entonces, si hay que explicarlo, se explica. Dice, mira, si pulsas aquí van 6 litros y dices, qué bien. Y entonces yo tomo una decisión. Pero si al usuario no hay que hacerle tomar decisiones, sí, porque esta decisión está alineada con mis valores, que es el de no gastar dinero en agua y el de un poco pues, ayudar al planeta no malgastando agua, ¿vale? Entonces, es una decisión de valor. Y tomar una decisión de valor es todo lo contrario. Es algo maravilloso. De hecho, está muy relacionado con la motivación intrínseca, que es una cosa absolutamente necesaria para generar cambio de conducta, ¿vale? Aquí tiene un problemilla, y es que esto debería haber estado pegadito, ¿vale? La ley de Fields, las leyes de UX hay que seguir usándolas. Eso no hay que olvidarnos de ellas, ¿vale? Las maneras buenas de diseñar el producto tienen que seguir estando, ¿vale? Y encima tiene un problema, y es que esto tú normalmente usas la cisterna cuando estás usando, estaba la tapa levantada y no se veía, ¿vale? Pero bueno, la idea es buena, ¿vale? La idea es bastante buena, ¿vale? Y a mí esto no es un producto, pero a mí me da mucha rabia cuando te paras en un semáforo y no ves, y no sabes porque no sabes si es rojo, si es verde, porque justo te paras y no lo ves. Pues aquí se lo han apañado para que lo veamos siempre, ¿vale? Y lo que han hecho es añadir. Le he añadido cosas o te he explicado cómo hacerlo, ¿vale? Porque rara vez la mejor experiencia es la mejor experiencia. O sea, rara vez la mejor experiencia es la más fácil. Esto es ¿os acordáis lo del muro del principio? No era la más fácil, ¿vale? Era más complicada, había que explicarla, había que ir a 2 sitios, un sitio a ver los nombres y otro sitio a ver el nombre que estaba buscando, pero era mucho mejor experiencia. Entonces, es muy raro que una experiencia muy fácil sea la mejor. Incluso esta mañana hablaban de que a veces una experiencia demasiado fácil asustaba, ¿vale? En el caso de banca y tal, hay que generar un poquito de fricción, ¿vale? El trackpad de Apple a mí hay 2 productos que me alucinan. Tiene mucho bueno, pero hay 2 productos. El iPad me parece un producto maravilloso y otro es el trackpad. Obviamente el que toca el trackpad no lo suele soltar, ¿vale? El trackpad tiene unas 24 niveles de configuración posible, más o menos. Tiene 3 pestañas con unas 8, 6, 8, ¿vale? Es complejo. Y no solo es complejo, sino que también a veces no es fácil de entender. ¿Y qué es lo que hacen? Te han puesto un dibujito con una animación para que lo entiendas. Fíjate si tengo que explicarte un producto que es un productazo. El trackpad de Apple es un productazo, tanto el que está integrado como el que compras por separado, ¿vale? Pues no pasa nada, ¿vale? Te lo explico. Y si no lo entiendes, te hago un dibujo. Y si no lo entiendes, te hago una animación para que lo entiendas, ¿vale? Porque es un productazo, ¿vale? Y estos de Amazon van y me complican las cosas. Yo hago un pedido. Luego decido hacer otro, Amazon, es que los de Amazon hacen bien las cosas, ¿verdad? Yo hago un pedido, ¿vale? Y de pronto hago otro, ¿vale? Pues lo más fácil sería, pues, cuando, ¿vale? La siguiente envío, ¿vale? Pero de pronto me da opciones. Me da opciones y me dice, oye, tú ya tienes un pedido hecho, ¿quieres que te junte los pedidos o los quieres por separado, ¿vale? Implica un desarrollo porque tienen que guardar todos mis datos, tienen que saber cuándo llega mi fecha de envío, es decir, me dan más opciones. Es más caro de desarrollar, ¿vale? Me obliga a leer. Si los usuarios no leen, me obligas a leer. Y me obligas a tomar una decisión, si lo quiero así, si lo quiero en otro momento. ¿Por esto qué es? Pero vuelve a ser una decisión de valor. 1, puede ser que me venga bien cuando esté en casa, y 2, vuelvo a alinearlo, en este caso con la huella de carbono, ¿vale? Pues, oye, a mí me da igual, junto todos los envíos, los recibo solo una vez. Vuelve a ser una decisión de valor. Entonces está muy bien. Y lo complican, y me dan opciones, y me hacen pensar, y me hacen leer, pero es mejor. Claramente es mejor, ¿vale? Así que complicad la vida, pero complicaos la vuestra. Complicaos mucho, que esa es otra. No, es que hay que hacerlo fácil. Bueno, lo fácil para los otros, tú, jódete y complícate tú la vida, macho, que lo estás desarrollando, lo estás diseñando, ¿vale? Esto lo hicimos para BVA hace unos cuantos años. Llegó una petición del CTO, de Iñaki Bernal, en su momento, que dijo, vamos a crear una herramienta para detectar el talento interno en BVA, ¿vale? Que era muy fácil decir, pues mira, los ingenieros de VBA se tienen que formar en esto. Dijeron, no, vamos a complicarnos la vida. El nombre original era Ninja Academy, no era Ninja Academy, llamamos de Ninja Project, porque no era un sitio donde ibas a aprender, era un sitio a demostrar todo lo que sabías. Creamos un sistema de gamificación complejísimo, con unas curvas de dificultad brutales. Complicamos el equipo, contratamos un experto en gamificación, Jacobo Feijó, o un experto en ilustración, el chico llama, Javi Navarrete, ¿vale? Esto llegó a tener un engagement del 80%. Entonces, empezamos con un proyecto, con un piloto de 100 personas, llegamos a 1000, 9000 y abrimos a todas
todos los países de BBVA, hubo un momento en el que el engagement, es decir, de usuarios inscritos, usuarios activos, un 80%. Yo no he visto unas métricas iguales en mi vida. Había que pasar pruebas, era muy complicado. Pero para usarlo muy fácil. Por detrás teníamos un bug que al principio era un Excel, luego ya lo pudimos automatizar, nos complicamos mucho la vida. Funcionó tan bien que Google lo convirtió en un espacio para crear sus hackatones con un premio de 10.000 euros, ¿vale? Y el BBVA lo productivizó y se lo vendió al grupo Mau San Miguel, ¿vale? O sea que complicarte la vida tú también crean mejores productos, ¿vale? Aquí esto es una cosa que decimos que llegó el defensor del pueblo y se querían complicar la vida ellos. Decía, oye, nosotros hacemos las cosas, somos un servicio para la ciudadanía, pero creo que lo podemos hacer mejor para los ciudadanos, para toda la ciudadanía, ¿vale? Y complicamos el proceso. Se hizo un proceso de investigación muy grande, ¿vale? Y cambiamos la organización por dentro. Estuvimos aquí, trabajamos, esto es una especie de journey, pero gigante, esto eran metros de tablero, ¿vale? Y acabamos metiendo qué hardware nuevo tenían que comprar, qué puestos de trabajo nuevo tenían que crear, qué infraestructuras nuevas tenían que crear, tanto que digo, esto nos va a llevar unos 2 años hacerlo y cuesta 3,5 millones de pavos, más o menos. Pues hubo que presentarlo ante la mesa del Congreso y se consiguió avanzar, ¿vale? Y luego gustó tanto que hicimos lo mismo para el MNP, que es el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿vale? Y esto es porque hubo gente que se quería complicar la vida dentro. Y al usuario se la complicábamos, ¿vale? De pronto tenía más notificaciones, tenía más cosas que hacer, pero se mejoraba muchísimo la relación, ¿vale? Y como esto, hemos hecho muchas cosas. Yo trabajé en BBVA Next Technologies, que era una empresa del grupo de BBVA, que creció muchísimo, y aunque era un great place to work, tenía un problema, y es que la gente daba muy mal lo que era el onboarding de empleados, ¿vale? Era la peor nota, el onboarding de empleados, ¿vale? Porque crecimos tanto que desde recursos humanos no podían atender casi las entradas. Rediseñamos el proceso, involucrando más departamentos. Había varios días de onboarding, ¿vale? Había varias reuniones para los empleados nuevos. El día que llegaban, al día siguiente, al mes, que se explicaba, era más complejo el proceso. Pasó de ser lo peor valorado de la compañía a lo mejor valorado de la compañía, ¿vale? Entonces, complicar las cosas malas. Igual, BBVA, transferencias para empresas. BBVA, hace 10 años me piden que haga un nuevo modelo de transferencias para empresas en BBVA, ¿vale? Y lo hablaba con Raúl Vallejo, que tienen una cosa en Miro que me ha gustado muchísimo, que dice experience versus consistency. La experiencia por encima de la consistencia, ¿vale? Y creé una manera nueva de hacer las transferencias. No se parecía nada al resto de las 500 operativas que tenía Netcash. Era un elemento discordante. Lo presenté, hubo un valiente, Rubén González, dentro de BBVA, que dijo, esto se hace por mis cojones, palabras textuales, ¿vale? Y vamos para adelante, ¿vale? Pasamos era distinto, era complejo, no era muy peculiar el proceso, ¿vale? Y pasamos de una media de 2 minutos en realizar la operativa a una media de 40 segundos en realizar la operativa, ¿vale? Aunque era en un principio más compleja y era distinta, no se parecía nada al resto de las operativas, ¿vale? Y la nota pasó de un 3/5 a un 4,5/5. En 10 años, ahora se va a cambiar, en 10 años, yo todavía me hablo con la gente que está allí, y una compañera, Noelia Garmón, me dijo, Salva, en 10 años el único producto que no se toca de Netcash es lo que hicimos, lo que hiciste, ¿vale? O sea, que complicaron la vida que mola. Y parecido en otras cosas que hemos hecho, pero se nos va, ¿vale? Otra cosa muy importante es crear una relación, tanto en contenido como en cómo habláis, ¿vale? Creando feedback de Activity Loops. Esto es de MailChimp, ¿vale? Hay un momento cuando tú envías, no sé si habéis alguna vez hecho una campaña de mail masivo, hay un momento que tú dices, es caro. Y hay un momento porque hay un punto de no retorno. ¿Vale? Hay un punto que dice, esto ya se va a mandar, o ya este programa ya no se puede tocar, ¿vale? Y ahí lo que hice, ¿vale? MailChimp, en vez de ponerte un botón o un texto que te diga, ¿vale? Lo que hizo fue, lo dibujó y lo animó. Y dijo, oye, te entiendo, te veo, sé que esto es jodido, pero estoy contigo, así que vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Esto es complicarse la vida, esto es más dinero, un ilustrador, una ilustradora, es tiempo de desarrollo, es curarse, ¿vale? Joder, pero mola mucho. Y esto que genera no solo engagement, genera perdón. Luego, por si algún día MailChimp la caga, luego se han ido a la parra con los precios y a lo mejor ya la gente no está tan contenta, ¿no? Pero, joder, esto mola mucho y esto es complicarse la vida, ¿vale? Y para complicarse la vida, esto da para otra charla, ¿vale? De los videojuegos yo aprendo muchísimo, muchísimo. Los juegos en general y de los videojuegos en particular. Y hay 2 cosas que aprendo muchísimo, que son los Activity Loops, que es una manera constante de crear una relación, sabéis de gamificación, ¿vale? Los Activity Loops, esto que hace que constantemente el juego está hablando con el usuario, para todo. Cada vez que algo le dice lo que ha pasado y le da otra opción, ¿vale? Evita puntos muertos, es maravilloso. Y otra cosa son los Progression Loops, y cada vez es un poco más difícil para mantenerte en flow. Eso pasa con los buenos productos. Miro, lo puede usar una persona que
que apenas sabe nada, lo puede ser una persona muy avanzada. Lo hablaban esta mañana en Figma, ¿vale? Están intentando bajar el floor, es decir, que sea más fácil de usar, pero también que tenga muchas más cosas para más complejos, para usuarios más avanzados. Están intentando bajar el floor, pero subir el ceiling, decían, ¿no? Es una pasada. Pues esto es importante. Esto, Excel, ¿vale? Los usuarios avanzados de Excel, que hacen unas cosas increíbles, están enamoradísimos de Excel. O sea, no hay nadie más contento en una herramienta que el que sabe mucho de Excel, ¿vale? Pues, joder, pues pensar en dificultar para cierto tipo de usuarios, ¿vale? Para mantener a la gente en flow, ¿vale? Entonces, como veis, hay muchas cosas que no son necesidades, que no vas a vender más, pero que haces alinearlo con tus valores, ¿vale? Muy juntito, ¿no? Porque yo una vez escuché esto, ¿no? Los de UX se han cargado el diseño. Y de razón, esto lo escuché en una charla de diseño, es que los de UX, y me da mucha rabia porque yo era UX designer, ¿no? Digo, ¿cómo nos hemos cargado el diseño, ¿no? Y es verdad que acaba siendo todo igual en muchos sitios, ¿no? Y perdemos la emoción, ¿no? Y me dio mucha rabia porque la usabilidad nació para salvar vidas, esto da para, si alguien quiere saber de qué va esto, ¿vale? Había un problema con los B17, se chocaban, ¿sabes? Se caían y la gente moría, ¿vale? Era un problemilla. Entonces, la usabilidad nació para que esto no ocurriera, porque no era ni un fallo mecánico ni un fallo humano, era un fallo de uso, ¿vale? Entonces, el UX, el diseño de experiencia, nace ya que la usabilidad te salva la vida, la experiencia te la va a hacer más chula, ¿no? Y por eso lo del muro que he puesto al principio, ¿vale? Recordar eso es importantísimo. Entonces, cuando dijo, es que los de UX salgan al diseño, digo, joder, pues tiene un pelín de razón, y es porque no lo hemos entendido, yo creo que no lo hemos entendido bien, ¿no? Porque de verdad era necesario añadir un baile en un shooter, ¿vale? Esto ha generado algún dinerito que otro, ¿eh? ¿Vale? No era necesario, era complicarse la vida, pues esto ha generado algún ingresillo que otro, ¿vale? Bien. Creatividad, la creatividad que no te falte, ¿vale? Esto, voy a ir ya muy, muy rápido, ¿vale? Esto, hubo Chail, esto es de Pixel and Pixel, ¿vale? Tu compañero que estuvo en esta producción, ¿vale? Cuando las meninas, Pixel and Pixel lo que hizo fue partir una menina por la mitad, desarrollar un corazón que latía, ¿vale? Y que cambiaba de color en base a las noticias de que había en el mundo. Tenían todas las fuentes de noticias del mundo, New York Times, Al Jazeera, etcétera, ¿vale? Creaban un algoritmo de análisis de sentimiento y en base a lo que pasara en el mundo, el corazón de la menina latía de un color o con una velocidad. Había que explicarlo, porque tú veías a esta menina, te parecía bonita o fea, pero cuando te la explicaban flipabas, y fue elegida para estar de manera permanente en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Era más difícil de hacer, más difícil de entender, pero molaba mucho, ¿vale? Esto igual, si tú quieres tener a un niño callado, ¿vale? Pues le das la tableta. ¿Qué hizo en este caso Isobar? ¿Vale? Se hizo un productazo que aparte ganó un montón de premios, ¿vale? Que se mapeó todo Países Bajos, ¿vale? Se creó unos audiolibros que eran funcionales en base a la ruta, ¿vale? Y entonces los niños iban viendo, pero iban mirando, pues ahora vamos a pasar por debajo del puente en el que si te fijas, no sé qué, mírale el molino, seguro que ves un gigante detrás, cosas así. Entonces estaba todo mapeado y claro, hicieron un montón de historias que pues, se podían concatenar, tienen las métricas de uso de kilómetros rodados con esto y se llevó premios, se llevó Leones de Cannes, una pasada, ¿vale? Entonces, unir creatividad y producto es espectacular y es complicarse la vida, ¿vale? Entonces, si los de UX se han cargado el diseño, los de operaciones y los de sistemas de diseño, ¿se lo han cargado? No, ni de coña, no, muy bien, gracias a ellos se está avanzando, estamos creando productos nuevos. El problema es, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que la frase que os he dicho antes, que me ha dicho Raúl de Miro, de experience versus consistency, la tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Gracias a los sistemas de diseño se pueden hacer muchísimos más productos, muchísimo más fácil. La gente puede probar, puede prototipar, puede testar, se puede trabajar muy rápido. Hablaba Silvia esta mañana, no sé si está en su charla, que decía que, claro, es que yo tengo un sistema de diseño para 4 marcas, ¿vale? Pero no es solamente que se vea distinta, es que se tiene que sentir distinta, ¿vale? Tengo que trabajar sobre la emoción. Entonces, el sistema de diseño me tiene que permitir eso. Pero gracias al sistema de diseño que tengo, he podido trabajar a nivel global. Entonces, entenderlo bien, porque los sistemas de diseño y las operaciones son algo maravilloso, ¿vale? Que nos permiten crear mucho mejor, con mucho menos error, mucho más rápido, ¿vale? Pero pensad en la emoción, en los valores, porque es lo que va a hacer el producto único, ¿vale? ¿Os acordáis? Ahí me flipan los American Masters, los coches de los 60, ¿vale? Especialmente el Chevrolet Corvette Stingray con split window. Eso solo, o sea, tú te encuentras eso tirado, quemado, sin ruedas, solo de fuera, ya te pagan 200.000 pavos por ello, ¿vale? Son un flipazo, ¿vale? Estos coches me encantan los 3, pero sobre todo los 2 de la izquierda son muy, si los ves en físico eran el mismo pasa, es el mismo móvil, el mismo coche, el mismo tal, y la emoción donde ha quedado, ¿vale? Sería una pena, ¿vale?
Y podemos romper, ¿vale? Estos son unos anuncios que se hicieron hace unos años, ¿vale? Y se podía romper hasta la marca. Entonces podemos romper el producto, que no pasa nada. Si es mejor, si la gente está más contenta, de verdad va a generar más engagement, va a generar más recuerdo, va a generar perdón y va a generar más referral, ¿vale? Entonces, por favor, misión, siempre, hacer las cosas lo que hablaba. Hay cambios que no vienen por financiero, vienen porque he decidido tratar mejor al usuario, ser referente, ¿vale? Por eso lo de que me aparezcan las personitas o los actores que están en esa escena, ¿vale? Misión, visión y valores. Pero, sobre todo, poned un poquito de vosotros, que eso es lo que va a hacer único, porque todos sabemos la metodología de diseño de producto, todos sabemos el doble diamante, todos sabemos las leyes de UX, todo eso lo sabemos todos. Lo que nos diferencia son nuestra visión, nuestros valores y que si lo hacemos nosotros pongamos un poquito de nosotros. Eso lo va a hacer único, ¿vale? Y yo creo que eso es un poco lo que mola, ya que estamos creando producto que pueda ser también un poquito nuestro, ¿no? Así que nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Si alguien quiere cualquier cosa, voy a estar por aquí, así que muchísimas gracias.